Dios lo bendiga a todos Amén, y amén, bienvenido otra vez al podcast Hablando Verdad, donde amén, estamos aquí semanalmente, ¿verdad? Hablando de la pura verdad de amén, la amén. palabra de Dios. Y por eso estamos muy contentos que cada uno de ustedes puede estar con nosotros para hablar de este precioso evangelio que llamamos palabra de Amén, Dios. amén, Amén. aleluya, así es. ¿Cómo te sientes hoy, Abelito? Yo me siento feliz y de maravilla porque me siento contento de hablar las palabras de Dios, como decimos, la pura verdad, y me Ujú. siento contento de hacer eso y hablar la verdad a la gente. Así es, así es. Y bueno, como siempre, yo soy su servidor Marco Hernández. Y yo soy su servidor Abel Zárate. Y vamos a comenzar ahora. Amén. Gloria sea al Señor. Y Amén, bueno, amén. en este precioso día vamos a estar hablando acerca de algo muy importante, ¿verdad? Especialmente en la vida del creyente, ¿verdad? Amén. Algo que nosotros debemos estar haciendo diariamente, ¿verdad? Mm, Como un creyente debe de ser, ¿verdad? amén. Y ese vamos a estar hablando hoy acerca de la oración, ¿verdad? Amén, Y amén. la importancia que hay en la oración. Abel, para todos nuestros oyentes, ¿verdad? Y yo voy a contestar esta pregunta también, so no te preocupes, ¿ok? No solo tú. Pero ¿cuántas veces tú oras? En primer lugar es cuando yo me levanto, y siempre te acuerdas de cuando uno se levanta y dice, bueno, yo le doy gracias a Dios en la mañana. Ujú. Y a veces cuando vamos en camino le doy gracias a Él porque manejamos y no sabemos las cosas que pasan. Ya, claro, ya. Y en la noche, probablemente está de 3 a 4. Ok, muy bien, muy bien. Para mí, igual es, yo no, es durante el día que yo lo hago, yo no tengo en tal hora yo lo hago, en tal hora yo lo hago. Es como durante el día, hay veces que, yo me levanto, que yo doy gracias al Señor y hago mi oración. Hay veces que, simplemente manejando, Ajá, ajá. hablo con Dios con una conversación, ¿verdad? Para aquellos que no creen que eso es un tipo de oración. Hay muchos tipos de oración, Amén, ¿verdad? amén. Hay una oración, oración de sanidad, oración conversional, Conversación con en Dios. donde usted simplemente está hablando con Amén. Dios, como tú y yo Ajá. estamos haciendo, antes de la comida, claro, un día en donde yo estoy, esta es mi hora que yo quiero dedicárselo al Señor, y esa es la hora en que yo oro, leo la Biblia y oro a Dios, de verdad. Pero durante el día siempre estoy orando, Amén, amén. pero en que yo oro en tal hora, Mm, como una rutina, yo no lo tengo, pero sí yo oro diariamente, ¿verdad? Como un amén, creyente debe de amén. ser, ¿verdad? Amén. Am, y, ¿sabes? Muchos piensan que la oración es algo que uno tiene que practicar, que uno tiene que tener unas palabras específicas para que se considere una oración. Y por eso hay muchos que a lo mejor tienen miedo de cuando le decimos, usted puede dirigir en la oración, y se pone como nerviosos, no lo quieren hacer, tienen un miedo porque creen que tiene que ser perfecto. Pero la oración no es eso. Una oración en verdad, lo que es la oración, para mí, Abelito, es una simple conversación Amén. con tu Dios. Amén. That's it. Amén. That's it. No tiene que ser algo que tú tienes que planear por la semana, como una enseñanza. No, es una simple conversación que Conversación. uno tiene con nuestro Dios. Hay muchos que casi nunca oran y Uh, quieren saber por qué su relación es tan débil con Dios. Bueno, es porque no hay comunicación, ¿verdad? Está en una relación sin comunicación, y donde no hay comunicación no hay relación, ¿verdad? ¿Qué tú crees de eso? la verdad que sí, porque yo digo, cuando hablar con Dios nace de tu corazón y de mi corazón. Yo le llamo también, así como tú dijiste, una conversación con Dios. Es como Ujú. que yo estuviera hablando contigo. Yo le digo a Él, lo primero que siempre yo digo es gracias. Mm, Le digo a Dios, gracias Dios. Si fuera en la mañana, le digo gracias Dios por esta mañana. Porque es mm. una oportunidad que Él me da de poder levantarme, de poder Claro, despertarme. claro que sí. Entonces siempre está en mi mente, le digo gracias Dios un día más y muchísimas gracias. Y le digo a Él una conversación como íntimo. Al llegar aquí en la casa de Dios es mucho más, porque tú te vienes, te postras de rodilla y le dices, Señor,
gracias porque aquí estoy una vez más. Muchos quisieran venir, muchos quisieran venir hasta la casa, pero no pueden por motivos que no pueden. Y hay otros que sí pueden, pero no quieren venir. Ahí esa es Mm, la que cuando Dios dice, le he dado todo, mucho, más a los cristianos, le he ujú, dado todo a mis hijos y ahora ni las gracias. Entonces, mi punto de vista es entrar en una conversación con Dios, hablando. Él mm. mismo lo dijo, clame a mí y yo te responderé. Así Si es, nosotros yeah. no conversamos con Él, ¿cómo nos va a responder? Mm, Ese es mi yeah. punto de vista. Es una conversación con Dios que nace y sale de nuestro corazón. Ya, de hace poco yo comencé una cosa con un equipo de producción donde nosotros no vamos a comenzar un servicio en vivo mm, antes que nosotros oramos, Oramos. ¿verdad? Amén. Tenemos que orar primero. Iniciamos en donde antes de comenzar el en vivo, tenemos que orar como grupo para que Dios nos ayude a dirigir, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, you know? Y yo antes le ponía, ok, fulano, usted ora, Abelito, te toca esta semana, you know? Entonces yo medité, you know, it's like, ¿sabes qué? Yo prefiero ver cuántos de ellos quieren hacerlo, you know? Entonces, usted sabe, de ahí adelante yo dije, ¿sabe qué? Un voluntario, un voluntario. A lo mejor muchos de ustedes dijeron, pero ¿por qué Marcos hizo eso, no? Pero nadie va a querer hacerlo. Y ese es el punto porque yo lo quería hacer. Yo quiero ayudar a nuestros hermanos de querer tener ese deseo de decir, yo quiero hacer, yo lo quiero Ah, hacer, porque yo siempre lo quiero hacer, you know? yo también, yo siempre quiero hacerlo, porque la oración edifica nuestra vida. Claro Pero que como sí. que ese punto que tú dices que o sea, voluntario. Yeah. Y yo digo, y si yo digo sí, voy a decir sí es siempre. Entonces Ya, lo yo demás, igual, ya. entonces lo demás, Pero para mí es un proceso, porque ya ahora es así, en donde vamos a decir sí siempre, porque nadie va a querer hacerlo, ¿verdad? A lo primero, nadie quiere hacer algo. No es hasta que usted trabaja, va por el proceso, que usted como se convierte en un deseo, you know? Por ejemplo, ah, yo quiero ir al gimnasio, ¿verdad? Pero el problema mío con el gimnasio es que yo no tengo la disciplina, ¿verdad? ujú, Entonces, cuando yo voy para el gimnasio, los primeros días que voy, yo salgo ahí como, yo no quiero hacer esto más, you know? Pero, ¿qué pasa? Si yo me mantengo con esa disciplina, y no no me aparto del gimnasio, sino estoy ahí diariamente, constantemente en la ujú. disciplina, tal o temprano esa disciplina se convierta a un deseo, Amén. ¿verdad? Yo he visto hombres que viven en el gimnasio, que le gustan. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando comenzaron, era una disciplina. No querían hacerlo, pero tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo. Ahora, esa disciplina se convierte a un deseo. Ahora ellos quieren hacerlo. Y ahora cuando ellos falten un día, dicen, falté un día, Hoy no fui. no fui man. You know? Y igual, yo creo para mí es igual a lo espiritual. A lo mejor, okay, para muchos, la oración es un trabajo, es una disciplina, Amén. you know? Amén. Pero si usted lo hace y lo hace y lo hace y esté ahí constantemente con esa disciplina, tarde o temprano, esa disciplina se convierta a un deseo. Un deseo. ¿Qué piensa? Amén. La verdad que sí, Quito, yo siempre tenemos muchas cosas en la Biblia que nos enseña de la oración, de la disciplina. Y en cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y él dije, simplemente tiene que ser Padre nuestro que estás en el cielo, Yeah. santificado sea tu nombre. Empieza con el más grande que está, el que creó los cielos y la tierra. Mm, Inclina tu rostro hacia él y él te va a escuchar. Entonces, praise the Lord. ellos lo entendieron y oraron, siguieron orando, pero la disciplina. Yo siempre digo que, como tú dijiste ahora, que muchos de nosotros queremos orar, Ujú, decimos, voy a orar más tarde, pero si lo dejamos para más después, ese más tarde nunca va a llegar. mm, Ahora, si nosotros decimos, voy a orar ahora, te propones en tu corazón, te propones a ti mismo que para orar a Cristo tienes que tener ese deseo de hacerlo en el momento que tú necesitas hablar con Dios. Yo siempre digo, si tú o yo o las demás personas dicen, muchos de nosotros como cristianos que somos, solo oramos cuando llegamos a la iglesia. mm. Entonces no estamos haciendo, quiere decir que solo lo estamos haciendo cuando vengamos a la iglesia. Pero ¿qué pasa de nuestra responsabilidad cristiana? Que en donde quiera que estamos, oramos. En una ocasión,
nosotros nos salimos de aquí, fuimos a la tienda y había un hombre que dijo, yo quiero que oran por mí. Éramos 4 equipos de producción que fuimos a la tienda. Entonces ahí es donde yo digo, siempre hay que estar dispuesto. Como yo estaba entre el grupo, el otro me dijo, Abelito, dirígenos tú. O sea, siempre hay que estar dispuesto. Yeah. Y si yo no iba listo o preparado o avergonzar del evangelio, yo hubiera dicho que no. Pero esta es una responsabilidad del cristiano que ora en cualquier lugar y en cualquier momento, en situaciones que aparezca. Ujú. O sea, estar dispuesto y así mantener esa disciplina de orar uno por los otros y más por nuestra vida. Yeah. Y la razón por qué es tan importante es porque hay victoria y éxito Amén, en la amén, oración. amén. Yo no entiendo cómo hay gente que no desean ni orar y no quieren orar cuando en la oración hay poder. ¿Por Uh, qué? Porque la oración es tu conexión con el que tiene poder, amén, con el amén. hacedor de milagro. You know? Si Cristo estuviera aquí en esta tierra ahora mismo y él estuviera ahí haciendo milagros de aquí y para allá, nosotros vamos a querer estar con él las 24 horas, los 7 días, hablando con él. Wow. Maestro, ¿cómo tú hiciste eso? Maestro, Wow. esto y aquello, hablando con él. Él no está aquí físicamente en la tierra, pero él está aquí con nosotros. Amén, ¿Por qué amén. no vamos a hablar con él en ese mismo sentido? Podemos todavía hablar con él, maestro. Yo acabé de leer esta historia donde Pedro hizo este mendigo caminar. Wow. ¿Cómo eso es posible? Tú eres poderoso. Amén, Hablar con amén. Dios así, en ese tipo de oración, es tan importante. Siendo hombres y mujeres de oración, nos trae una victoria tremenda porque es la oración que nos ayuda a activar el poder, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, yo veo hombres en la Biblia, hombres de Dios que eran hombres de oración, como Daniel, como Job, como Moisés, y usted podía ver el poder Wow. que ellos tenían Amén, en la amén, oración. amén. Vamos a ver un ejemplo de Daniel, ¿verdad? Su oración activó algo tremendo en Amén. donde la gente, lo de Babilonia, le tiraron al foso de los leones, pero era la oración de Daniel, ¿verdad? Que trajo protección sobre él, ¿verdad? Amén, amén. Y cayó en la mano de Dios, ¿verdad? Y los leones no lo podían comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él activó poder de Dios por Amén. medio de la oración. Vemos el caso de Moisés, ¿verdad? Dios estaba al punto de destruir el pueblo por completo porque ya estaba frustrado de esta gente y hasta en la Biblia textualmente dice, Moisés, yo voy a eliminar tu pueblo. En toda la historia de Éxodo, si usted lo lee, Dios lo hace una referencia al pueblo como el pueblo mío. Pero en ese caso, cuando ellos estaban pecando, él dijo Moisés, tu pueblo, no mi pueblo, tu pueblo. Tu pueblo, You know? amén. Y Moisés tenía que orar para salvar la vida del pueblo, diciendo, Dios, por favor, ten misericordia de ellos. Y Dios lo permitió y no mató a ellos. ¿Por qué? Por la oración de Moisés. Amén, amén. Tiene poder. También Job, por medio de la comunicación de Dios en la oración, ¿verdad? Era la comunicación con Dios, era lo que le ayudó a Job pasar por lo que él tenía que pasar. Amén, amén. Y si nosotros vemos esos ejemplos de esos hombres de Dios, hombres de oración, ¿verdad? Que vemos en la Biblia, right? Podemos ver que en verdad sí hay poder Amén. en la oración. Amén. Y el poder, yo siempre digo, Quito, que la oración es el más poderoso que hay en el cristiano. Ujú. Pero si el cristiano se toma la responsabilidad y la disciplina para consagrar con Dios. Porque Jesús dijo cuando los discípulos lo miraban a él, cuando echaba a él fuera demonio, Sí. y él les dijo, y ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, wow, pero él les dijo, mayores cosas pueden hacer ustedes que esto, Claro que pero tiene que entrar, no va a salir si no es con ayuno y con oración. O sea, les dio una palabra donde, quiere decir que nosotros podemos hacerlo, pero ¿cuál es el requisito? Claro. En ayuno, en oración, en vigilia. O sea, entrar, pedirle a Dios, en consagrarnos en la oración. Yo siempre digo, cuando los cristianos, cuando tú, oramos con todo el corazón,
mayores cosas podemos hacer. ¿Cómo no? Me gusta cuando dijo el pastor el otro día, como si yo estoy en otro lado y aquí viene un hermano que está enfermo, tengo que venir yo desde allá para acá. Entonces quiere decir que nosotros también podemos hacer, pero tenemos que entrar con Dios, con la oración, como me acabas de decir de Daniel. Ujú. Daniel oraba, él no le importaba, él abría las puertas, las ventanas, todos los días, no le importaba, oraba a Dios. ¿Y cuál fue el milagro que él vio? Cuando lo tiraron. Yeah. Y la gente, miles de gente que dijeron, se lo van a comer. Pero no fue así. Por eso el poder de la oración es muy fuerte en el cristiano, pero lo tenemos que hacer de corazón. Yeah, yeah, absolutamente. Cristo fue el mejor ejemplo para nosotros, Amén, ¿verdad? amén. Porque aunque él mismo era el Hijo de Dios viviente, Amén, él oraba. amén, Él oraba. Oraba a su padre, habló amén, amén. siempre con su padre. Dijo, Padre, Padre, Padre. Wow, En todo lo que él tenía que hacer aquí en su ministerio, hablaba con su padre, y oraba. Y eso nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Siempre debemos de hablar con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque él es el que nos va a ayudar, respaldar, ¿verdad? Y ayudar a nosotros a hacer lo que Cristo nos ha prometido a nosotros hacer. Mayores cosas puede ser en mi nombre, invocando el amén, nombre de Cristo. Pero buen punto que usted dijo, cómo usted va a poder invocar el nombre de Cristo sin orar. wow. You know? La oración es muy importante Amén, para amén, la vida de un creyente. Y para aquellos que no creen eso, déjame decirle, están muy equivocados, ¿verdad? Porque un creyente sin no practicar la oración, para mí no es un creyente porque no cree en algo que es tan importante del cristianismo, que es la amén, oración. amén. Así es. Y muchos cristianos yo digo, Quito, muchos cristianos se conforman con una oración solo con tan decir gracias Señor y aquí estoy y gracias. O no lo hizo de corazón, sino que lo hizo como por costumbre. Ujú. ¿Por qué creyente? Recordamos que también yo creo que fue Daniel cuando lo oraba a Dios, ni llegó al Al trono cielo. de Dios, yeah, Imagina, y siendo Daniel y que yeah, habla con Dios casi todos los días de su vida. yeah. Imagínese nosotros. Ya, buen punto. Por si acaso ustedes no saben esa historia, tremenda historia, donde vemos el profeta Daniel, ¿verdad? Que él estaba orando a Dios, ¿verdad? Amén. Pidiéndole por la respuesta, ¿verdad? Que él necesitaba y esperaba. Y nunca llegó la respuesta de Dios, Pero era cuando el ángel, ¿verdad? Gabriel Gabriel. vino a Daniel, dijo, Mm. esto es lo que pasó. No fue que, no queríamos contestarte, era que había un enemigo Amén, que amén. no me Eso está dejó, bueno. que Amén. no me dejó llevarte la respuesta, entregarte la respuesta. Y no fue que el ángel Miguel tenía que venir y abrir el camino para mí, para yo poder llegar. Amén. Y ese fue el diablo. Amén. El Amén. diablo no quiere que tú recibas la respuesta de tu oración. Por eso hay que seguir orando y orando y orando y orando y orando. Y a lo mejor usted está orando por algo y usted no recibe la respuesta inmediatamente. No te desanime como muchos Amén. hacen. Amén. Amén. Muchos cuando oran a Dios por algo no reciben lo que ellos pidieron y ya enseguida se dejaron por vencidos y ya no quieren orar. Wow. No, mira ese mismo ejemplo de Daniel. Él constantemente oró, Amén. y por su dedicación en la oración podía recibir la respuesta que él Wow. estaba esperando, ¿verdad? Amén. Y entonces en esto quiere decir, amigos, y los que van a ver este video, quiere decir que si Daniel no llegó a su oración porque tenía en el cielo que no dejaban pasar la oración, quiere decir este ejemplo para nosotros que debemos orar más constantemente y no desesperarnos. Y aunque decimos, no, yo les digo con experiencia, aquí en el Tabernáculo de Cristo hay muchos testimonios que han esperado 5, 8, 9, 10 años y Dios les ha dado los milagros que necesitaban, pero a su tiempo. Ya, así es. Y la oración, siempre digo, la oración es lo más importante del cristiano. Es el número 1 en la vida y la palabra de Dios. Porque si nosotros esos dos no practicamos, ni leemos, ni oramos, entonces no somos cristianos. No, ¿cómo? ¿Cómo si no estamos
alimentándonos en nuestra vida espiritual, la manera de hacerlo es por medio de comer nuestro pan de vida, que es la palabra de Dios, amén. y estar orando, ¿verdad? Que Amén. es algo muy importante que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Amén, este amén. día del podcast donde nosotros hablamos de la oración, de tan importante que es orando, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Wow. Y espero que ustedes disfrutaron de este podcast como nosotros lo hemos disfrutado. Voy a dejar que nuestro hermano Abel Zárate despide a todos ustedes. Amén, amén. Un consejo, como siempre me gusta dar al final. No nos desesperemos y tratamos, si oramos como 5 minutos a Dios, tratamos de darle otros 5 minutos más. Y así Amén, podemos amén. llegar y nunca darnos por vencido. Así es. Porque también cuando el cristiano empieza a orar, tiene luchas, le viene el sueño, le viene un montón de cosas en la mente. Es de perseverar Así y es. nunca dejarse por vencido. Y muchas gracias por acompañar, amados hermanos. Y como siempre decimos, Bueno, antes de eso, por favor, síguenos. Right? amén, amén. Por favor, síguenos. Si no lo has hecho todavía, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y mucho más, incluyendo ahora en YouTube. Ahora estamos Amén, haciendo videos, amén. ¿verdad? Por favor, síguenos si no lo has hecho todavía y por favor, comparte este video con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser parte de esta linda conversación que Amén. estamos haciendo semanalmente, ¿verdad? Y ahora, como siempre decimos, Gracias por acompañarnos y el pueblo de Dios dice, Amen. amén.